El Maximato. Se le denominó Maximato al periodo comprendido entre los años de 1928 y 1934, debido a la gran influencia que tuvo dentro de la política mexicana la figura del ya para ese momento expresidente Plutarco Elías Calles, quien era llamado el jefe máximo de la revolución. Tras el asesinato del presidente Obregón, se observa mucha inestabilidad política, sobre todo durante el periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio, en donde vemos la influencia de Calles más presente. Los presidentes que se sucedieron fueron Emilio Portes Gil, presidente provisional, quien estuvo en el cargo tras el asesinato de Obregón por un periodo muy corto de tiempo. El segundo es Pascual Ortiz Rubio, por el Partido Nacional Revolucionario, con una permanencia de tan solo 2 años en el poder. Por último, Abelardo L. Rodríguez, quien terminó de gobernar el resto del tiempo que le quedaba a su antecesor. Cabe destacar que la influencia de Calles en cada uno de estos gobernantes fue de acuerdo a cómo ellos se dejaron persuadir por la orientación revolucionaria del expresidente. Durante el breve mandato de Emilio Portes Gil se suscitaron acontecimientos diversos como rebeliones y la creación de un partido político, el Nacional Revolucionario, como veremos enseguida. Fundación del PNR. Hacia el año de 1929, Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, como una figura partidista integrada por corrientes políticas muy diferentes entre sí, pero similares en cuanto a los fines políticos a alcanzar y derivada de las ideologías plasmadas durante el proceso revolucionario del año de 1910. El acto se realizó en la calle de Londres, hoy Colonia Juárez, de la Ciudad de México, y algunos de los presentes fueron los políticos Emilio Portes Gil, Manuel Pérez Treviño, Manlio Fabio Altamirano y Gonzalo Natividad Santos, entre otros. No fue sino hasta 1929 en la ciudad de Querétaro que se formalizaron los estatutos de este partido y donde se realizó la presentación formal de su candidato para el próximo periodo electoral. El PNR cambió de nombre a Partido de la Revolución Mexicana, PRM, durante el cardenismo. Rebelión escobarista. Se le llamó así a la protesta social que encabezó el general José Gonzalo Escobar contra el presidente Portes Gil y todo el aparato del Estado, que no reconocieron su movimiento. La protesta fue redactada en el Plan de Hermosillo el 3 de marzo de 1929 y llamaba a todo el pueblo de México a desconocer el gobierno de Calles, el cual, virtualmente o tras bambalinas, como ya analizamos, dirigía el país. Este movimiento permaneció activo cerca de 3 meses con la participación de alrededor de 30,000 personas y tuvo más de 2,000 muertos. Calles socavó rápidamente esta resistencia gracias a su control del aparato militar y de la marina. Movimiento vasconcelista. Muy similar en esencia a la rebelión escobarista, el movimiento vasconcelista se opuso al régimen simbólico que Calles imponía durante el Maximato. Este movimiento fue básicamente en apoyo a José Vasconcelos y lo que buscaba era romper con la vieja tradición de sucesiones presidenciales de revolucionarios, caudillos. Vasconcelos, después de dejar su cargo en la Secretaría de Educación en 1924, buscó elegirse como candidato a la presidencia de México, pasando primeramente por la candidatura al gobierno de Oaxaca. Este movimiento tuvo la aceptación plena de los grupos de estudiantes e intelectuales, los cuales pretendían moralizar la vida institucional del país. Cabe señalar que no era muy clara su propuesta política, por lo que fue un movimiento de muchas exaltaciones y pasiones que careció de un programa político claro. Vasconcelos no pudo combatir la gran influencia que Calles tenía sobre la nación. Autonomía de la UNAM. Desde su reapertura en el año de 1920, la UNAM tuvo una gran polémica acerca de su autonomía, situación que logró en el año 1929 gracias a debates y críticas generadas en torno a esta situación. Su origen lo encontramos en un incidente que ocurrió en la Escuela Nacional de
jurisprudencia y ciencias sociales, pues los estudiantes se oponían al entonces nuevo reglamento de exámenes impuesto por la rectoría, los cuales consideraban exagerados, pues se aplicaban 3 exámenes escritos al año en vez de un oral. El problema se agravó a tal grado que hubo confrontaciones entre alumnos y maestros, por lo que el entonces rector Antonio Castro Leal impuso medidas disciplinarias ejemplares para terminar con la pugna. A esta confrontación de la naciente conciencia universitaria se unieron más escuelas de educación superior, así como algunas escuelas preparatorias. Las agresiones entre estudiantado y docentes fueron subiendo de tono hasta que la rectoría de la universidad solicitó al entonces secretario de la SEP, Ezequiel Padilla, que interviniera para poner orden en la situación. Los estudiantes, mediante una convocatoria que lanzó el propio presidente de Portes Gil, elaboraron un pliego petitorio de 10 puntos, en donde principalmente pedían la destitución y renuncia de varias autoridades de la SEP, del gobierno, de la policía y hasta de la propia universidad. Los otros puntos eran para solicitar la reestructuración del Consejo Universitario, así como de la forma de autogobernarse, de facultades y escuelas. Al apaciguarse un poco la situación y una vez retiradas las fuerzas del orden público de los edificios universitarios, los estudiantes decidieron regresar a las aulas, salvo el comité de huelga, encabezado por Alejandro Gómez Arias, quien se mantuvo en su postura de lograr la autonomía total de la universidad. En sesión del día 4 de junio se dieron facultades al Ejecutivo para crear una ley que le diera por fin a la universidad el derecho de aspirar a su autonomía. Tras esto se creó el proyecto de ley orgánica de la universidad, el cual se envió al Congreso para su aprobación. En este se plasmaba, además de la idea de dar la autonomía a la universidad, el presupuesto que se le debía otorgar por parte del Estado y el número de instituciones hermanas que la conformarían en su totalidad. Esta ley se expidió el 10 de julio de 1929 y el 31 de ese mismo mes se instaló el Congreso Universitario, removiéndose a Castro Leal de la rectoría y colocando en su lugar a Ignacio García Telles, aunque esta nueva autonomía quedó bastante consolidada y legitimada por el entonces presidente Portes Gil. Fue durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez cuando se le otorgó una forma de autogobierno más completa. La nueva Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México se aprobó el 1 de octubre de 1933. Gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio nació en 1877 en Morelia, Michoacán, y murió en 1963. Fue diputado federal durante el periodo de Madero y encarcelado en 1913 por Huerta. Después se afilió al constitucionalismo de Carranza y fue gobernador de Michoacán entre 1917 y 1920. Se adhirió al Plan de Agua Prieta y también fue secretario de Comunicaciones y Obras en 1920, durante los gobiernos de Huerta y Obregón, 1920-1921. Más tarde se distanció del régimen político mexicano, refugiándose en España, pero retornó a México para que Calles lo nombrara ministro y posteriormente embajador de México en Brasil. 1926. Fue candidato a la presidencia en 1929 por el PNR y acérrimo contrincante de Vasconcelos por el partido antireeleccionista. Asumió la presidencia de la República el 5 de febrero de 1930. Su gobierno se caracterizó por lo siguiente: apoyo al turismo, división de la Baja California en 2 territorios, sur y norte, inauguración de la carretera México-Nuevo Laredo, promulgación de la Ley Federal del Trabajo, el 28 de agosto de 1931, ingreso de México a la Liga de las Naciones. Otros aspectos importantes durante su gobierno fueron la Doctrina Estrada y la creación de la Comisión Nacional de Turismo. Doctrina Estrada. El nombre proviene de Genaro Estrada, 1887-1937, quien durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio fungió como secretario de Relaciones Exteriores y envió esta doctrina a todos los embajadores de México en el extranjero el 27 de septiembre de 1930.
Esta doctrina indicaba darle reconocimiento de Estado a todos los países sin distinción ni prejuicios. México, así, se comprometía a no juzgar a los gobiernos ni a sus posibles cambios y a respetar su soberanía y capacidad de autodeterminarse. El empleo más frecuente de este tipo de política fue a partir del año 1970, cuando México no reconoció a aquellos países, sobre todo sudamericanos, en los que se suscitaron golpes de Estado y solo se limitó a retirar su presidencia diplomática de las naciones en conflicto. Podríamos considerar esto como un principio de la no intervención en países ajenos dado en cada Estado debe tener la facultad para autodeterminarse. Ley Federal del Trabajo. El día 28 de agosto de 1931 fue expedida la Ley Federal del Trabajo, que se convirtió de inmediato en una regla definitiva para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se plasmó en su artículo 123. El derecho de todos los mexicanos a un trabajo fue un logro de la Revolución Mexicana, específicamente de la Constitución de 1917. En el artículo 123, antes mencionado, se lee claramente acerca de la protección hacia los económicamente débiles. Esta primera ley del trabajo se caracterizó por el corporativismo y también por el control que el Estado podía ejercer sobre los sindicatos, pues estos le otorgaron al Estado la facultad para decidir sobre su reconocimiento o no independientemente de la decisión de los trabajadores, así como también le adjudicaron el poder para decidir si las huelgas sindicales procedían. De igual forma, una manera ideal que encontró Ortiz Rubio para tener el control fue la afiliación colectiva de todos los sindicatos al partido oficial. Dentro del ámbito laboral, un efecto que aún hoy seguimos desafortunadamente viviendo es el fenómeno del corporativismo en su sentido peyorativo, el cual se caracteriza por el tráfico de contratos colectivos de protección para el patrón. Este tipo de práctica vio su mayor auge en el llamado Milagro Mexicano, que se caracterizó al sexenio de Ávila Camacho. Pascual Ortiz Rubio renunció a la presidencia por las presiones de las distintas corrientes y pensamientos políticos del momento el 2 de septiembre de 1932. Gobierno de Abelardo L. Rodríguez. Durante la Revolución Mexicana y desde 1913, Abelardo fue enlistado en las fuerzas obregonistas del Ejército Constitucionalista. Allí ascendió rápidamente y participó en batallas como la toma de Culiacán, la campaña del Bajío, y en Sonora apaciguó un levantamiento yaqui, además de combatir al ejército de Zapata. Rumbo a la Ciudad de México, en 1920 se incorporó al Plan de Agua Prieta y en ese mismo año también fue comisionado para contraatacar a Esteban Cortés, quien se había rebelado contra Huerta. En 1921 se le designó jefe militar de Baja California. Aún no estaba dividida la Baja California, y 2 años después gobernador general. Allí desarrolló una política dirigida a la recuperación y reactivación de las finanzas públicas provocadas por las sublevaciones de los huertistas. También fomentó la educación, la agricultura, la construcción de caminos y puentes, así como los canales de irrigación para las tierras de cultivo del campesinado, además de alentar el sindicalismo. Estas acciones las llevó a cabo también durante su gestión presidencial. El 20 de enero de 1932, Abelardo Rodríguez fue nombrado ministro de Industria, Comercio y Trabajo, y el 2 de agosto del mismo año, en el gobierno de Ortiz Rubio, ministro de Guerra y Marina. Cuando Ortiz Rubio renunció bajo el argumento de que ciertos grupos ajenos a su política no le permitían ejercer cabalmente sus funciones, Abelardo L. Rodríguez, en calidad de sustituto, gobernó desde el 4 de septiembre de 1932 hasta el 30 de noviembre de 1934. Aplicando, como ya dijimos, la misma política que generó como gobernador de Baja California. Entre otras acciones realizó las siguientes. Promulgó la reforma antirreeleccionista en la Constitución el 29 de abril de 1933. Reformó la Ley de Patrimonio Ejidal. Creó el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, Banco Paraestatal, cuyas funciones comenzaron en febrero de 1933.
estableció, gracias a la ley de beneficencia privada, que las sociedades filantrópicas y altruistas fueran reguladas por la Secretaría de Gobernación. Envió al Congreso la iniciativa de la ley para crear la Ley Orgánica de la UNAM. Otros aspectos importantes durante su gobierno fueron el decreto del salario mínimo y la fundación del Banco Hipotecario y de las Obras Públicas. Decreto del salario mínimo. El salario mínimo es la menor cantidad monetaria que se le puede otorgar a una persona que trabaja por una jornada laboral. Los beneficios del salario mínimo son: se reduce el trabajo que se paga mal, es decir, aquel que la sociedad puede percibir como explotación laboral, o sea, el trabajo injusto. Aumenta la productividad de las personas al fomentar la inversión en capital y formación. Debilidades del salario mínimo. Aumenta el desempleo cuando los trabajadores reciben salarios bajos. Aumenta el subempleo. Economía informal, sobre todo en países donde no existe seguro de desempleo. Creación de Nafinsa. En un primer momento se le conocerá como Nafin y posteriormente se le agregaría el término SA. Su creación deriva de un largo proceso para estabilizar al herido sistema político mexicano. Data del año de 1934 y fue instaurada por el gobierno federal, mediante un decreto que autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el otoño de ese mismo año comenzó sus actividades. Su fundación obedeció a la necesidad fundamental de dar liquidez y oportunidad a los bancos en medio de la Gran Depresión estadounidense, el crack del 29, y aliviar las penurias que se pasaban en ese momento en que se iba saliendo del periodo pre-revolucionario, por lo que era necesario hacer válidas las garantías de generar ingresos en todos los ámbitos económicos del país e incluso poder administrar las tierras federales. En el decreto que autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la fundación de una sociedad financiera con carácter de institución nacional de crédito, se mencionaba, y resultando visible el parentesco entre uno y otros propósitos, el Ejecutivo estima que la institución así formada puede ocuparse también de planear y dirigir el fraccionamiento y la colonización de las tierras que el gobierno federal y ciertos cuerpos oficiales o semioficiales han debido adquirir o adjudicarse por diversos conceptos. Nafinsa es una institución de banca de desarrollo, es decir, se abocó a promover el desarrollo de las empresas y colocó dentro del mercado económico del país financiamiento, capacitación y asistencia técnica en materia de inversiones para el desarrollo económico del país y de las pequeñas y medianas empresas, ya que éstas generan gran parte del PIB y del empleo en el país. El mismo gobierno ha convertido a Nafinsa en un detonador de financiamiento al aparato productivo nacional.